Bienvenidos al ciclo de graduación de la Universidad Alas Peruanas. Les saluda cordialmente su docente Daniel Vildoso Cabrera. En esta oportunidad vamos a ver el siguiente tema: la matriz de consistencia y su importancia dentro del plan de tesis como de la tesis. Aquí vemos un mapa conceptual de lo que se entiende como matriz de consistencia. ¿Qué cosa es una matriz de consistencia? La matriz es un cuadro resumen presentado en forma horizontal con por lo menos 5 columnas en la que figura tanto los problemas, tanto como los objetivos, las hipótesis, las variables, los indicadores y por último la metodología empleada. Aquí vamos a ver que tiene una estructura, el cual, como ya hemos comentado, tiene que contar como mínimo 5 puntos: los problemas, los objetivos, las hipótesis, las variables y sus indicadores, y la metodología. Entonces aquí vamos a ver que son puntos indispensables que toda matriz de consistencia tiene que tener. Luego vamos a ver las funciones de esta matriz. ¿Cuál es la tarea, cuál es el rol que va a tener la matriz de consistencia dentro del plan como la tesis? Vemos a la vez que tiene dos niveles: un nivel de consistencia interna y un nivel de consistencia externa. Dentro del concepto de lo que se entiende como una matriz de consistencia, vamos a ver que es un instrumento valioso que consta de un cuadro formado por columnas, en las que en su espacio superior se escribe el nombre de los elementos más significativos del proceso de investigación, y las filas empleadas para diferenciar los encabezados de las especificaciones y detalles de cada rubro. Aquí también la diapositiva nos muestra que el número de filas y columnas que debe tener la matriz de consistencia varía según la propuesta de cada autor. Como mínimo ya hemos recomendado 5 puntos para que la estructura esté muy bien definida y nos dé ese panorama, ese campo que va a permitir tanto al propio investigador, a nuestros revisores, jurados y a la vez a otros investigadores como nosotros, a darse cuenta qué cosa realmente hemos investigado y hacia dónde hemos orientado nuestro trabajo. Aquí vemos que la matriz de consistencia, como su nombre lo indica, permite consolidar los elementos claves de todo el proceso de investigación. Además, posibilita evaluar el grado de coherencia y conexión lógica entre el título, el problema, las hipótesis, los objetivos, las variables, el diseño de investigación seleccionado, los instrumentos de investigación, así como la población y la muestra de estudio. Entonces aquí vemos en el cuadrito, a modo de ejemplo, que como mínimo puede contar con cinco elementos que van a definir mi matriz de consistencia. Entonces, hay ciertos investigadores que empiezan por el título. Eso también es válido. Luego se tiene que considerar el problema, los objetivos, las hipótesis, y en ese orden. ¿Para qué? Para que cualquiera que estudie nuestra tesis se dé cuenta de la secuencia y el orden y la calidad que nos hemos ceñido en nuestro trabajo. ¿Cuál es la importancia que todo plan de tesis, como la tesis en sí, debe de trabajar y el papel que tiene dentro de nuestro trabajo de investigación? Entonces, tiene un papel preponderante, dado que nos va a permitir verificar la eficiencia, 1, la eficacia, 2, y la precisión con la que hemos elaborado todo nuestro proyecto y toda nuestra tesis. ¿Esto para qué?
para darle una coherencia, una claridad, como hemos mencionado, y un orden. A la vez, vamos a ver aquí, en esta vista, que toda matriz de consistencia presenta las siguientes características que van a permitir darle un orden lógico, un orden concatenado. Vamos a darnos cuenta que todos nuestros elementos de trabajo van a estar en una secuencia. Y de esta forma, si se advierte algún desfase, algún vacío dentro de nuestro trabajo, corregirlo de manera inmediata. A la vez va a permitir a nuestros revisores o jurados de tesis darse cuenta en qué cosas hemos fallado. Ojo, muchos de los revisores, como los jurados de tesis, lo primero que van a revisar de su trabajo no va a ser ni el título ni el contenido como tal, sino la última página, que sería nuestra matriz de consistencia. Entonces aquí cualquiera se puede dar cuenta en qué errores y a la vez los aciertos que hemos tenido en nuestro trabajo. Entonces, primera característica, es un instrumento de ponderación. Va a servir, ¿para qué? Para determinar cuál es el camino que hemos trazado y a la vez para advertir, como hemos mencionado, las virtudes como los defectos de nuestro trabajo. A la vez presenta una visión panorámica de los principales elementos tanto del proyecto como de la investigación como tal. Entonces, de esta manera, tanto quien investiga como otros investigadores y como nuestros jurados se van a dar cuenta en forma amplia hacia dónde hemos orientado nuestro trabajo, qué cosa hemos trazado como método, como diseño, como problemas, como hipótesis. Todo eso se puede vislumbrar muy fácilmente y de manera amplia, repito, en nuestra matriz de consistencia. Y a la vez es un documento obligatorio. Cualquier plan de tesis o tesis que no cuente con matriz de consistencia va a ser rápidamente rechazada. Entonces, dentro de la característica que corresponde a la presentación de una visión panorámica, vamos a darnos cuenta aquí que esta matriz se emplea para advertir y a la vez incluir los principales elementos de todo proyecto de investigación, como de la tesis como tal, permitiendo una visión total de todos los componentes. Entonces, para no excluir o contemplar aspectos que necesariamente tiene que contar todo proyecto o toda tesis, tengo que estructurar mi matriz de consistencia. ¿Para qué? Para que rápidamente yo pueda corregir si hay un vacío, si hay un desfase dentro de mi investigación. Y a la vez yo darme cuenta cuáles son las virtudes, cuáles son los puntos fuertes que tiene mi trabajo de investigación. También es un instrumento de ponderación. ¿Por qué? Porque esta matriz se emplea para medir y a la vez evaluar el grado de coherencia entre los elementos esenciales del proyecto de investigación. Es decir, no basta que yo haya contemplado los principales elementos dentro de la estructura de mi proyecto o de mi tesis, sino que a la vez estos tengan un orden lógico, una secuencia, que todos mis elementos vayan de la mano, que haya una concatenación entre los elementos que yo estoy planteando y el trabajo que yo he realizado. Entonces es un instrumento válido que me va a mí a permitir darle un orden y una claridad en mi trabajo de investigación. A la vez es un documento obligatorio. ¿Por qué? Porque va a permitir, ya hemos comentado, tanto a quien investiga como a otros investigadores o los revisores o los jurados de mi trabajo,
conocer en forma amplia, en forma precisa, cuáles son los elementos que yo he considerado en mi trabajo de investigación. Esto con el fin de hallarle una relación, una secuencia y un orden lógico que permita que mis elementos estén considerados de una manera razonable. Entonces, en conclusión, toda matriz de consistencia debe tener un sentido, una congruencia y una consistencia. Es decir, que estén ordenados de tal manera que otros investigadores y a la vez mis revisores y jurados que van a ser mis críticos entiendan qué cosa realmente yo he querido investigar, para que otros fácilmente entiendan el sentido de mi trabajo, mis objetivos y lo que yo he demostrado. No se trata de solamente ordenar las cosas de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi juicio o de acuerdo a mis experiencias personales como profesionales, sino se trata que tenga una secuencia clara y precisa que a otros investigadores también le permitan conocer qué cosa yo he investigado. Esto con el fin que estos, al hallarle una secuencia lógica, también lo difundan y extiendan más allá los objetivos que yo me he trazado. En los niveles de consistencia a evaluar, vamos a ver que hay dos niveles, dos tipos de niveles según Tafur. ¿Cuáles son estos? Hay una consistencia externa, es la que debe existir entre todos los elementos de la matriz, es decir, comenzando por el problema, los objetivos, hipótesis, variables, indicadores y la metodología. Si bien hay ciertos investigadores que comienzan con el título, pero al margen de cuántos y cuáles elementos yo considere en mi matriz de consistencia, estos tienen que estar en un orden para que de esta manera otros me puedan entender y conocer realmente qué cosa es lo que yo he investigado. Como mínimo tiene que considerarse estos elementos y en este orden también. Consistencia interna es la que debe existir al interior de cada uno de los elementos de la matriz. Por ejemplo, cuando planteamos el problema general que comprende las variables de estudio, delimitación espacial y temporal, si están claros podemos derivar los problemas específicos, objetivos e hipótesis de manera coherente y guardando relación con el tema definido oportunamente. Entonces todo empieza por el planteamiento de mi problema. ¿Por qué? Porque de ahí puedo extraer luego los elementos básicos para estructurar tanto mis objetivos principales, mis hipótesis principales, como a la vez va a servir para formular mis problemas secundarios, mis objetivos secundarios y, por último, mis hipótesis secundarias. Entonces, ¿cómo yo puedo formular una hipótesis secundaria que vaya de la mano con mi hipótesis principal? Tengo que saber extraer cuáles son los indicadores que yo he usado en mis variables dentro de mi hipótesis, para que de esta manera haya una correlación entre las hipótesis formuladas en el campo principal para a la vez adecuarlo al campo secundario. Entonces, de esta manera yo me aseguraría que hay una correlación, hay una secuencia lógica entre las variables y los indicadores que yo estoy utilizando. ¿Por qué? Porque los indicadores se extraen de las variables que uno ha planteado.
y en el mismo orden. Si yo planteo un problema principal y planteo dos problemas secundarios, entonces mi trabajo tendrá consistencia si y solo si yo planteara un objetivo principal y dos objetivos secundarios, una hipótesis principal y dos hipótesis secundarios. No tendría consistencia si yo dejara una hipótesis secundaria o un objetivo secundario, dado que yo he comenzado con un problema secundario y dos objetivos secundarios y dos hipótesis secundarias. En cuanto a las funciones que debe de tener toda matriz de consistencia, está la de mostrar el orden y la secuencia, según, ojo, la estructura de la universidad. Toda universidad cuenta con una estructura definida que va a ser válida para todos los trabajos aprobados, en este caso por la Universidad a las Peruanas. Entonces es indispensable que ustedes se ciñan estrictamente al orden encomendado por la Universidad a las Peruanas. Esto con el fin de darle una consistencia y una estructura definida. Y luego vemos que en su segunda función tiene la de mostrar la lógica en nuestro trabajo de investigación. Esto con el fin de darle coherencia, darle una correlación, darle una consistencia, una unidad y una complementariedad. Coherencia, ya lo hemos comentado, que mi problema principal responda efectivamente a mi objetivo principal y a la vez vaya de la mano con mi hipótesis principal. Entonces esa coherencia la tengo que advertir y desarrollar en mi matriz de consistencia. Correlación. Si yo he planteado 3 variables como mínimo, en mi trabajo de investigación, estas 3 variables tienen que estar presentes a la vez en mi objetivo principal y en mis hipótesis principales. No va a tener una correlación si yo planteo hipótesis disímiles, distintas a los que se hallan en el problema principal. Y lo mismo opera cuando me voy al campo secundario. Consistencia, es decir, un orden lógico, que tenga un sentido, que tenga una calidad. ¿Para qué? Para que otros investigadores y mis críticos, que van a ser mis revisores como mi jurado, entiendan qué cosa realmente he investigado. Si no tiene una consistencia, difícilmente otros me van a entender, ergo no van a considerar mi trabajo como válido, ni mucho menos van a continuar lo que yo he comenzado. Entonces, si yo busco todas estas cosas, tengo que por lo menos considerar la consistencia de mi trabajo para que sea admitido por otros y si es validado por la comunidad científica, mucho mejor. Unidad. Entonces, el trabajo, si bien tiene varias fases, todo plan de tesis y toda tesis como tal tiene varias fases, sin embargo, es una unidad. Es un solo trabajo, es un solo cuerpo. Si bien por motivos didácticos todo trabajo se divide en fases de desarrollo, pero el trabajo es uno solo. La metodología también es una sola, pese a que tiene varias aristas. Sin embargo, vamos a trabajar todo como una unidad, como una estructura. Y por último, una complementariedad. Es decir, me va a servir la matriz de consistencia, ¿para qué?
para darle un sentido a mi trabajo. Va a ser como un complemento, como un apoyo para que otros investigadores puedan comprender el sentido de mi trabajo, para que mis críticos, llámese mis jurados como mis revisores, entiendan el sentido, el kick del asunto, de la temática que yo he desarrollado. Entonces va a servir, repito, como un apoyo, como una ayuda para que mi mensaje llegue a otros investigadores. Muchas gracias. Buenas noches. Que toda matriz de consistencia tiene que tener. Luego vamos a ver las funciones de esta matriz. ¿Cuál es la tarea, cuál es el rol que va a tener la matriz de consistencia dentro del plan como la tesis? Vemos a la vez que tiene dos niveles, un nivel de consistencia interna y un nivel de consistencia externa. Dentro del concepto de lo que se entiende como una matriz de consistencia, vamos a ver que es un instrumento valioso que consta de un cuadro formado por columnas en las que su espacio superior. Bienvenidos al ciclo de graduación de la Universidad Alas Peruanas. Les saluda cordialmente su docente Daniel Vildoso Cabrera. En esta oportunidad vamos a ver el siguiente tema: la matriz de consistencia y su importancia dentro del plan de tesis como de la tesis. Aquí vemos un mapa conceptual de lo que se entiende como matriz de consistencia. ¿Qué cosa es una matriz de consistencia? La matriz es un cuadro resumen presentado en forma horizontal. Con mayor se escribe el nombre de los elementos más significativos del proceso de investigación y las filas empleadas para diferenciar los encabezados de las especificaciones y detalles de cada rubro. Aquí también la diapositiva nos muestra que el número de filas y columnas que debe tener la matriz de consistencia varía según la propuesta de cada autor. Como mínimo ya hemos recomendado 5 puntos para que la estructura esté muy bien definida y nos dé ese panorama, ese campo, por lo menos 5 columnas en la que figura tanto los problemas, tanto como los objetivos, las hipótesis, las variables, los indicadores y por último la metodología empleada. Aquí vamos a ver que tiene una estructura, el cual, como ya hemos comentado, tiene que contar como mínimo 5 puntos: los problemas, los objetivos, las hipótesis, las variables y sus indicadores, y la metodología. Entonces aquí vamos a ver que son puntos indispensables que va a permitir tanto al propio investigador, a nuestros revisores, jurados y a la vez a otros investigadores como nosotros, a darse cuenta qué cosa realmente hemos investigado y hacia dónde hemos orientado nuestro trabajo. Aquí vemos que la matriz de consistencia, como su nombre lo indica, permite consolidar los elementos claves de todo el proceso de investigación. Además, posibilita evaluar el grado de coherencia y conexión lógica entre el título, el problema, las hipótesis,